Queridos amigos, en este día estamos leyendo, como siempre, nuestro camino de resurrección, de Pascua, del capítulo 17 del libro del Génesis. Y aquí nos está hablando ya cuando Abraham dice tiene 99 años, de nuevo el Señor, el Shaddai, el Dios de las alturas, ¿verdad?, que se presenta. Abraham, una actitud, cae siempre, rostro en tierra, y le dice: será mi alianza contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones. El asunto es que aquí en el 17 se vuelve a repetir aquello del 12. En el 15 del Génesis, Abraham ya se había preocupado mucho porque todavía no vino la descendencia que Dios le había prometido en el 12. Ahora estamos ya en el 17 y no pasa nada. Pero sin embargo, aquí entonces es como decir la tercera a la vencida. Te haré extraordinariamente fecundo. Y más todavía, de ti suscitaré naciones y de ti nacerán reyes. Aquí se agrega este elemento, es la cuestión de la monarquía, un tema importantísimo, ¿verdad?, dentro del Antiguo Testamento, la monarquía, el rey. De ahí se hará toda nuestra relectura también del Nuevo Testamento, que ahora nosotros durante esta Semana Santa lo vamos a celebrar. Jesús, hijo de David por una parte, pero después Pilato, cuando le pregunta: ¿tú eres rey? Lo soy, tú lo has dicho, es decir, de tu descendencia, de ti nacerán reyes. Y aquí está el verdadero rey entonces. Además de la monarquía del Antiguo Testamento, nos está hablando de un rey Mesías, es la continuidad, la continuación de estas promesas que Dios había hecho a su pueblo. Y bueno, desde aquí entonces vienen los otros elementos, consecuencias. Estableceré contigo una alianza, la alianza que es el caracú de nuestra vida, a Niña Andrés Arayupeagui, porque este es el eje, ¿verdad? El eje para que puedan funcionar y puedan caminar nuestro vehículo, nuestra fe. Es lo que mantiene en el centro, pasa desde Génesis hasta el Apocalipsis, la alianza. Porque la alianza quiere decir ese contrato y ese pacto que nosotros hacemos y que nos va a llevar a esta vida nueva. Por eso que es muy importante. Es como el medio, el transporte, el vehículo que te lleva de un lugar a otro. Si nosotros estamos en el pecado, ahora nos comprometemos, hacemos este pacto, hacemos esta alianza, hacemos este contrato con Dios y le decimos: pero aquí hacemos un contrato, tú conmigo, tú serás mi pueblo, tú serás mi Dios, Señor, tú serás mi Dios, yo seré tu pueblo, ciertamente, pero para eso nos esforzamos en cumplir sus leyes. Y así les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.